Y se da el caso de algunos avances científicos, dice el Papa, que son una clara violación del orden de la creación. O sea, es elemental que haya un orden en la creación y ese orden hay que respetarlo. Si no se genera un desequilibrio, ¿cuándo se genera eso? Cuando se contradice el carácter sagrado de la vida. Y también la persona humana y la familia se ven despojadas de su identidad natural. O sea, ahora hay corrientes de pensamiento raras que quieren despojar a la familia y a la persona de su identidad natural. Los que dicen que no hay hombre ni hay mujer, que uno se autoconstruye, que uno elige su orientación sexual o su identidad sexual. Eso es falso. Uno nace siendo hombre o mujer. Cada célula es de hombre o de mujer. Ya dedicamos un programa a analizar todo el tema de la homosexualidad. O cuando dice el Papa que no hace falta optar entre ciencia y ética, sino ambas, ciencia y ética. Se trata más bien de adoptar un método científico que respete realmente los imperativos éticos, porque si la ciencia se aparta de la ética, caemos en lo que pasó con los nazis, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo experimentaban con humanos. Luego nos recuerda cómo hay que proteger a cada ser humano, la dignidad innata de cada hombre y cada mujer, cada hombre y cada mujer. Y por eso dice, si los estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional puede intervenir por los medios jurídicos previstos por Naciones Unidas u otros instrumentos internacionales. Y esta intervención no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de la soberanía. Más bien, se interviene en un país para ayudar cuando los que están ahí gobernando son incapaces de a esas personas con dignidad humana darles lo mínimo como seres humanos. Y que muchas veces lo que genera conflictos es cuando no se ayuda. Bueno, pensemos en cuántas dictaduras o gobernantes que se apoderan de un país y piensan que los demás son como esclavos de ellos o que los pueden ellos usar como quieran. No, son personas, cada uno con dignidad. Y aquí recuerda cómo ese principio de la responsabilidad de proteger fue considerado por el antiguo Jus Gentium, derecho de los pueblos, como fundamento de la actuación de todo gobernante. Y que ese principio se desarrolló en la Iglesia Católica, principalmente por el fraile dominico Francisco de Vitoria, que era un sacerdote, un gran intelectual en la Escuela de Salamanca, Universidad de Salamanca, a quien se le considera el padre del derecho internacional, porque en aquella época, en el siglo XVI, se comenzaron a cuestionar si habían justos títulos para que España pudiera seguir con el descubrimiento y la conquista de América. Al final se llegó a una serie de títulos que podrían ser justos y otros que no lo eran. Pues con razón, dice, se ha calificado a él, a el padre Francisco de Vitoria, como precursor de la idea de las Naciones Unidas. Describió dicha responsabilidad como un aspecto de la razón natural, compartida por todas las naciones, y como resultado de un orden internacional cuya tarea era regular las relaciones entre los pueblos. O sea que ya en el siglo XVI, este fraile católico veía que era conveniente que hubiera un organismo internacional que regulara las relaciones entre los pueblos, el derecho internacional. Hoy, como entonces, este principio debe ser referencia a la idea de la persona como imagen del Creador. Y esto es muy importante porque algunos, o sea, en el mundo, la mayor parte de las personas, quizás 80, 85%, creen en Dios. Y se dan cuenta que hay alguien superior. Y precisamente porque hay alguien superior, tenemos que reconocer el orden que Él puso, que es para nuestro bien. Dice, las Naciones Unidas fue consciente de qué pasó en humanidad cuando se abandonó la referencia al sentido de la trascendencia y de la razón natural. Y en consecuencia se violaron gravemente la libertad y la dignidad del hombre. No olvidemos, o sea, la Segunda Guerra Mundial generó 55 millones de personas, de humanos que murieron. Los regímenes comunistas generaron 110 millones de personas ejecutadas. O sea,
Como decía Dostoyevsky en uno de sus libros, Los hermanos Karamazov, dice, si Dios no existe, todo se vale. Eso es lo que unos piensan. Entonces, si se abandona la creencia en Dios, la referencia al Creador, ¿quién impide que se aplaste a otros seres humanos? Por eso no hay que olvidar que cuando, vale la redundancia, se olvidó a Dios con los nazis y con los marxistas, se dio la posibilidad de aplastar al ser humano. Por eso no hay que olvidar el carácter trascendente del ser humano. Dice, cuando se está ante nuevos e insistentes desafíos, es un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado a determinar un terreno común minimalista en los contenidos y débil en su efectividad, que es parte del relativismo ahora y del llamado pensamiento débil, que solo se quieren buscar mínimos, donde estemos todos de acuerdo. Y no, ya hay una base en la que estamos de acuerdo. Por ejemplo, no matarás, sobre todo al inocente, al débil, no robarás, no cometerás adulterio, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no insultarás a Dios, no jurarás nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos son como la base moral razonal, por así decir, o más que la base, recogen ese mínimo, por así decir, o más que el mínimo, lo necesario para que el ser humano y la sociedad funcionen. Por eso decimos que cuando se creó las Naciones Unidas y se dio esa Declaración de los Derechos del Hombre, ahí confluyeron muchas tradiciones religiosas que sirvieron para elaborar esos derechos humanos. Sin embargo, dice, es evidente que los derechos reconocidos y enunciados en la Declaración se aplican a cada uno en virtud del origen común de la persona, la cual sigue siendo el punto más alto del designio del Creador, de Dios para el mundo y la historia. O sea, el ser humano es lo más importante en el planeta. Hay gente que ya anda otra vez adorando a las plantas, adorando al agua, adorando al planeta. Y no, en la Tierra lo más importante son los seres humanos, las personas. Es verdad que hay que cuidar el planeta Tierra, pues si no todos nos morimos. Pero la Tierra no está viva, no es un ser inteligente. Las personas sí lo somos. Por eso el centro del desarrollo debe ser la persona humana, cada ser humano. Esos derechos del hombre y de la mujer se basan en la ley natural, inscrita en el corazón del hombre y presente en diferentes culturas y civilizaciones. En todas las culturas y épocas es malo robar, es malo asesinar, es malo no honrar a padre y madre. Si arrancamos los derechos humanos de esta base natural, dice, significaría ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. O sea que el relativismo en el que estamos sumergidos nos dice, bueno, los derechos humanos pueden cambiar aquí o en otros países. No, si los humanos somos siempre humanos, aquí o en otro país. El relativismo no hay que seguirlo porque lleva al final a la degradación de la persona humana. Luego recuerda cómo hay que ayudar a los países en desarrollo, a los grupos sociales marginados, de cómo si se respetan los derechos humanos, pues se dará el desarrollo correcto e integral. Y que a veces las víctimas de la opresión y la desesperación, cuya dignidad se ve violada, pues ceden fácilmente a la tentación de la violencia y son las transgresoras de la paz. Pero bueno, a veces se dan las revoluciones o las revueltas porque los que deberían ser justos no lo han sido. Y luego el Papa pone en una alerta, y es que están los derechos, esa declaración de hace 60 años, y dice, ahora hay algunos grupos que quieren reinterpretar esos derechos. La declaración fue adoptada como un ideal común y no puede ser aplicada por partes separadas, según unas tendencias u opciones selectivas, que corren el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana. O sea, en Naciones Unidas, por lo que se ve a veces, hay algunas personas o grupos con tendencias, con ideas que van contra la recta razón y que interpretan mal los derechos humanos.
La experiencia enseña que a menudo la legalidad